Bienvenidos a Opinólogos, el podcast donde tu opinión no importa y la nuestra vale menos que un pasaporte ecuatoriano para entrar a Europa. Wow. Ese chiste fácilmente se podía reemplazar con pasaporte venezolano también, déjame informarte. Creo que la mayoría de pasaportes latinoamericanos pueden entrar en esa categoría con tal vez un par de excepciones. Sí, nos encanta autoflagelarnos. Nos encanta hacer chistes haciéndonos autobullying, ¿no? Es verdad, pues. Pero bueno, chicos, vamos a entrar de una vez en tema. El tema de hoy prácticamente nos certifica a todos como latinoamericanos, porque no hay latinoamericano que no lo haya vivido, ya sea directa o indirectamente. El tema es, por supuesto, la delincuencia. ¡Yay! Sí. ¡Yay! En algo somos los mejores, Nos roban y nos sí. matan. ¡Yay! 2 de cada 3 asesinatos ocurren en Latinoamérica. ¡Yay! Sí. Lastimosamente la delincuencia es algo que nos ha tocado vivir a todos como ciudadanos latinoamericanos. Yo creo que a todo el mundo, pero hay gente que no le pase tan seguido como nosotros. Chicos, No. O sea, tienen... de hecho, estoy demasiado seguro que somos el continente más peligroso. No, o sea, tampoco, ¿ah? Sí, claro que sí. Claro que sí, pero por Dios, te estoy hablando que 2 de cada 3 asesinatos ocurren en Latinoamérica. Estas no son cifras que me saqué del culo, aunque bueno, fácilmente lo podía decir porque quién está aquí para corroborarme, pero no, estos son estadísticas oficiales de la ONU. De hecho, la delincuencia ha cambiado de tal manera la sociedad latinoamericana que es imposible hablar de Latinoamérica sin hablar de delincuencia, criminalidad y violencia. En eso sí, pero no creo que sea la región que tenga más muertes violentas, ¿o sí? Sí, de hecho nosotros en Latinoamérica se rivaliza con conflictos armados. Y muchas veces se supera. De hecho, en nuestro caso que venimos de Venezuela, Venezuela superó con creces muchísimas veces, incluido junto con San Pedro Sula en Honduras, las cifras de muertes violentas, pero por muchísimo. De hecho, llegamos a superar en su momento la guerra de Irak. Claro, es que la guerra es distinta como a la anarquía social que se puede vivir, pues. Sí, totalmente. El problema de la anarquía es que en cualquier momento te pegan un pepazo. O sea, no es lo No hay mismo que la reglas. guerra, que capaz tienes zonas donde tú sabes que en esa zona está el conflicto armado y luego en otros lados tienes como zonas más seguras. En Latinoamérica, de hecho, la distinción entre una zona segura y una zona insegura es a veces muy tenue. Sí, a veces no existe o a veces es cuestión de cruzar la acera. Sí, totalmente. Andy, ¿qué cuentos tienes tú con encuentros con la A delincuencia? ver, voy a empezar como por supongo el peor momento de encuentro con la delincuencia que he tenido hasta... Espero que sea el último. Si hay algo de madera aquí, ya, toco madera. Tenía como que unos 19 años y nos habíamos cambiado de casa con mi familia. En un sector clase media, media alta en Quito que se supone es relativamente seguro. Entonces, en teoría no debía pasar nada malo, ¿no? Y una tarde estaba con un amigo y con la novia de este amigo, dando vueltas, yendo a comer algo, qué sé yo. Y me olvidé algo en mi casa, entonces le pido que se regrese a mi casa en el auto para yo solo entrar, sacar lo que tenía que sacar y pues seguíamos nuestro camino. Llegamos, entré a la casa, saqué lo que tenía, lo que me había olvidado y cuando vuelvo a entrar al auto y mientras estaba abriendo la puerta vi como se acercaba un taxi, pero solo ves que se acerca un taxi, no le das mucha más cabeza. Casual. Cierro la puerta y inmediatamente que escucho el sonido de la puerta cerrándose, escucho también el rastrillo de una pistola. Y como que me doy vuelta y veo un tipo acercando una pistola a mi cabeza por la ventana. Corren 2 tipos más, uno le pone una pistola en la cabeza a mi amigo que estaba en el asiento del conductor y yo estaba en el asiento de atrás, y otro tipo le pone una pistola en la cabeza a la chica que estaba en el auto, al lado de mi amigo, en el asiento del acompañante. Y nos empiezan a sacar todo lo que teníamos, pero en ese momento es como, no sé si eso ya es una cuestión de instinto, que tienes como una reacción, o bien reaccionas
con igual violencia y por ahí te atienes a lo que pueda pasar. Pero lo que me pasó a mí es que solo entré en un estado de calma tan profunda que creo que nunca más volví a sentir en mi vida. Porque lo que me di cuenta es que el tipo que tenía la pistola contra mi cabeza estaba temblando. Y lo primero que pensé es, este tipo tiene más miedo del que tengo yo. Y eso es muy peligroso si es que está sosteniendo una pistola cargada contra mi cabeza. Entonces, lo único que hice yo en ese momento fue bajar la mirada y asegurarle al tipo de que él estaba seguro. Entonces yo le decía como que tranquilo, no te quiero ver, no me interesa ver tu cara, solo toma, aquí están las cosas, llévense todo. Solo les estaba cerciorando de que podían cumplir su labor esa noche sin que nosotros hagamos nada. Pero sí, después claramente fue un evento muy traumático. Creo que lo manejé bien en ese rato, pero después de eso llevó a un trauma súper grande que creo que se sanó recién hace unos pocos años completamente, como de no vivir en una paranoia absoluta, ¿no? ¿Qué me dicen ustedes? Mira, yo pienso que lo que tú dices es súper importante porque tienes que hacerle sentir a la persona que, no sé, que tiene el arma, que él tiene el control. Yo creo que esa es como la sensación más, como la que espera, ¿no? La persona del arma. Tú tienes el arma, entonces tú tienes el control. Entonces tú como le otorgas el control a él. Es como que, mira, brother, sí, va a pasar lo que tú quieras, loco. Así, ajá, toma todo, no voy a poner resistencia. Por ejemplo, un caso loco de eso es por mi papá. En cambio, cuando le han hecho ese tipo de cosas, se pone loco. Se pone, por ejemplo, agarra y dice, ya, pues, mátame y tal. Le empieza a decir, mátame. Tú eres bravo, ni sé cuánto. Y pégame aquí el tiro aquí en el pecho, ni sé qué. Se pone así. Imagínate. O sea, yo creo que lo que tú hiciste es lo... O sea, no le han pegado un tiro a tu papá de milagro. Sí, el bicho se ha salvado no sé cómo. Y ya ha pasado unas 3 veces, weón. Eso mismo. Me dice que por ahí le da la reacción. Yo no sé por qué, brother. Es como súper peligroso, es tonto. Es como, Pero eso también es una forma de entrar en pánico. claro, Reaccionar así completamente. no es que te estás envalentonando, es una forma de demostrar que tienes miedo. Sí, claro, completamente. Yo pienso que cada uno tiene como su reacción hacia el pánico de maneras diferentes. Hay quien se queda completamente inmóvil, ¿sabes? Has visto esa, ¿no? La típica, viene un carro a velocidad y la persona da y se queda inmóvil. Terminan atropellándola. De hecho, a mí eso fue lo que me pasó la primera vez que me robaron. O sea, de hecho, yo ya tenía unos 13 años más o menos, un poquito más, un poquito menos, y venía regresándome a mi casa después de visitar un amiguito, y me venía con otro amigo llamado Luis Enrique. Y bueno, nada, Luis Enrique y yo le quedaba muy cerca la casa de este amigo, y nos estábamos volviendo y era un camino de como 20 minutos nada más, y nos interceptó la policía metropolitana, que bueno, ya hoy en día no existe en Venezuela, la reemplazaron por la Policía Nacional Bolivariana, y porque la Policía Metropolitana de paso tenía una fama de que eran unos narcos y unos hijos de puta, y de verdad que una fama bien ganada a pulso. Difícilmente podías encontrarte un buen policía metropolitano. Y efectivamente lo que nos pasó fue eso. Dos policías metropolitanos nos interceptaron, pistola en mano, nos pusieron contra la pared, nos pegaron la pistola en la cabeza y nos robaron todo. Nos robaron todo. Me recuerdo que me robaron la cartera. Afortunadamente no tenía mi identificación encima para que no supieran quién era, pero sí me interrogaron para dónde vivía yo, para irse a mi casa a robar. Y yo me hice loco. No me imagino, o sea, entré como en un estado de calma y de resignación como el que describe Andy, pero era más que todo porque no entendía, yo estaba en shock y de hecho la mayoría de las preguntas que me hicieron estos policías, la verdad es que no logré responder prácticamente nada y llegó un punto donde los tipos desistieron y me dejaron ir y yo no le contesto a mis papás por miedo a la represalia, como todo un niño de esa edad, uno piensa tontamente que a uno es el que lo van a castigar y bueno, capaz hubiese sido así, pero lo cierto es que le contamos esto al papá de Luis Enrique y el papá de Luis Enrique sí se molestó muchísimo y fue directamente a la policía a reportar que nos habían robado. Y cuando fue a reportar el crimen, justamente de la gente que lo atendió fueron estos policías que nos robaron. Al final los policías terminaron devolviendo a regañadientes, gracias a su superior,
nos terminaron devolviendo las cosas. A mí me habían robado un Discman, me habían robado un reloj de estos G-Shock que estaban de moda en ese tiempo. Y bueno, por supuesto la cartera con un poquitico de plata nada más. Y los tipos, después de eso, quedaron tan picados, quedaron tan molestos por la situación, que acosaron a la familia de Luis Enrique. Y la familia de Luis Enrique, de hecho, se tuvo que mudar un tiempo fuera de la casa porque la cantidad de amenazas que recibían casi diariamente por parte de estos policías ya llegaba a un punto donde los terminó rompiendo. La policía, o sea, nótese La policía. qué triste es que la policía de tu país sea un ente al cual le debas temer. Eso es súper, súper grave. Claro, la policía termina siendo... Es que, mira, en el mejor de los casos, la policía no tiene los suficientes recursos o no está lo suficientemente preparada para combatir la delincuencia. Y en el peor de los casos, que lamentablemente es lo más común en Latinoamérica y sobre todo en Venezuela, es la propia policía la que se encuentra en conchupancia con los criminales. O sea, o incluso como en este caso, que yo creo que es demasiado común, no nada más en Venezuela, sino yo estoy demasiado seguro que puede pasar en México, en Chile, en Argentina, por supuesto en Ecuador, nos podrá contar Andy, la policía son los propios criminales. Sí, totalmente. O sea, Pedro y yo estudiamos en el mismo instituto de cine y yo me acuerdo de un caso en el que un grupo de policías del barrio encontraron a uno de los estudiantes del instituto fumando ni siquiera un porro, fumándose como un bowl pequeño de marihuana, una cantidad insignificante de marihuana. Lo encontraron con eso y aprovecharon el momento y con las amenazas típicas de te voy a llevar a la cárcel, te voy a llevar a la cárcel, lo arrinconaron, lo tuvieron arrinconado unos 45 minutos y en ese tiempo recién habían salido los iPod Video, que ahora ya ni existen, pero en ese tiempo recién habían salido y él tenía uno de esos. Después de los 45 minutos los tipos se fueron y vino mi amigo y me dijo, me quitaron mi iPod, me quitaron mi celular, me quitaron el dinero que tenía. Entonces dime, ¿qué diferencia hay entre ese grupo de policías y un ladrón común? La diferencia es súper importante porque él tiene el credencial del Estado que le permite simplemente tener una, como dicen ellos, un mismo policía me lo ha dicho, ¿a quién le van a creer? ¿A ti, un cualquier tipo o a mí que soy el agente? Él ya de por sí Sí. tiene como por poco que inmunidad parlamentaria, por así decirlo, ante los ojos de la ley. O sea, y es como, ok, ya cuando te roba un policía sabes que ya es imposible recuperarlo por poco. Lo que hizo el papá del amigo de Gabriel fue un milagro. No, y eso fue una locura. Y además que al final salió caro, salió muy caro. Y esa es una de las razones por la cual, perdón, en Latinoamérica no tenemos estadísticas confiables con lo que a violencia y a delincuencia y criminalidad se refiere. Porque muchas veces la gente sufre el crimen, pero no lo reportan porque desconfían del sistema, porque el sistema nos falla diariamente. Y por otro lado, muchos gobiernos también ocultan y maquillan las cifras por razones políticas. Yo quería preguntarte algo, Pedro. Habiendo vivido en Venezuela, crecido ahí, después mudarte a Ecuador, ¿cómo sentiste tú ese cambio? O más bien dicho, como la percepción de los ecuatorianos sobre la delincuencia en el país es que es terrible. Pero a veces he escuchado que hay gente que viene de países como más peligrosos y dicen ustedes, no, esto es un paraíso por poco. Quería saber cuál era tu percepción sobre eso. O sea, ¿te has sentido en peligro en Ecuador? Mira, eso es bastante interesante porque, a ver, Venezuela es muy, muy, muy parecida a la costa ecuatoriana. Por así decirlo, la marginalidad caraqueña y la marginalidad venezolana es muy parecida a la marginalidad de la costa de Ecuador. Pero si algo sí es cierto es que, por ejemplo, Quito, cuando yo llegué, o sea, en el 2013, era mucho más seguro que Caracas, pero muchísimo más seguro. Caracas lo que tiene mucho es violencia. O sea, Caracas en ese sentido ha sido influenciado también mucho por Colombia, mucho por la violencia mexicana, por los otros tipos de delincuencia que han habido en Latinoamérica que te matan por un par de lentes. O sea, si te ven unos Ray-Ban originales te pueden dar un tiro, ¿sabes? Así. Entonces, eso no se veía aquí en Ecuador. Ahora se está viendo un poco más, pero por lo general no era algo común en Quito. En Guayaquil, al parecer, sí. Y mira, yo igual he entrado a barrios de Caracas, por ejemplo,
a los Magallanes de Catia o a barrios que uno dice, Gramovén, cosas así que son fuertes y dan mucho miedo. Y he estado en zonas de Quito que he dicho, holy shit, esto es muy, muy, muy parecido. Mm, Entonces, yo creo que realmente la diferencia es la proporción. O sea, Caracas es más grande, Venezuela es más grande y hay más cantidad de cosas, la ciudad es más grande, por ende lo high class es mucho más high class en algunas, o era en ujú, algunas ocasiones, y lo súper bajo es súper, súper, súper más bajo. Pero yo te digo, Ecuador me parece como una representación interesante de Latinoamérica en general en un país chiquito. O sea, como eso dicen que todos los elementos son el conjunto, si los aíslas. ujú. O sea, cada uno de los elementos representa al conjunto por sí solo. Creo que más o menos eso pasa con Ecuador. La inseguridad como tal es relativa, o sea, depende de cada uno. Yo me puedo sentir más seguro en un lugar X que tú y tú te puedes sentir más seguro en un lugar X que yo. Lo que sí es Ujú. medible y lo que sí es completamente innegable son los actos violentos. Eso es lo que sí se puede medir. Eso es más que todo un problema terminológico, porque yo me recuerdo cuando el gobierno venezolano estaba utilizando ese argumento como para desestimar la criminalidad. Y la verdad es que, a ver, tú tienes una cosa que es sensación de inseguridad, como bien dice Pedro, que básicamente la definición es esa, qué tan seguro o inseguro te sientes tú particularmente, ya sea en la zona en donde tú vives o donde vayas a trabajar, etcétera, etcétera. Y luego inseguridad como falta de seguridad, seguridad que tiene que proporcionar el Estado, porque se supone que el Estado, o sea, ¿para qué coño tiene uno un contrato social con el Estado? Donde uno le transfiere todo este montón de poderes al Estado para que tenga el monopolio de la violencia. Uno no quiere estar como en el viejo oeste entrándose a tiros con todo el mundo, saliendo a la calle con una pistola para ver cuándo lo van a matar a uno o tener que matar para poder sobrevivir. Uno quiere que el Estado se encargue de tener una serie de políticas funcionales que evite que me roben, que me vejen, que me violen. Mira, pero ese contrato con el Estado que tú me dices es ficticio. Eso es algo impuesto. Nadie ha firmado ningún contrato con el Estado. Eso se pudo haber dicho en, no sé, hace 400 años, pero hoy por hoy, quien nace, naces aquí y te toca simplemente jugar con estas normas. Pero ese contrato con el Estado no existe, Gabo. Sí, es verdad, es verdad. O sea, el contrato social es una abstracción donde uno dice, bueno, yo trato de, digamos, convenir o doy la ilusión de que yo convengo que yo no voy a hacer esta clase de actos que se denominan criminales o violentos, porque yo confío en que el Estado va a resolver esta clase de cosas y yo no voy a venir y si a mí me robaron, no voy a agarrar yo una pistola, perseguir al tipo que me robó y pegarle 400 tiros porque me acaba de robar por más que eso sea lo que me provoque. Pero sí es verdad lo que tiene razón Pedro. O sea, al fin y al cabo, sobre todo uno viniendo de un Estado fallido y uno viniendo de políticas públicas que o no se implementaron o que simplemente no funcionaron. Y sobre todo cuando uno se siente de esa medida desvalido, el otro extremo es pensar que uno puede de alguna manera también tomar la justicia por sus propias manos. Y ya que mencionas esto de la represalia, de cómo, y estoy seguro que en cada una de nuestras historias de delincuencia siempre te queda ese y sueñas con ese momento de vengarte, o sea, de que, no sé, si tú hubieses estado armado, o si tú supieras artes marciales, o si tú fueras puta un Saiyajin, ¿qué le hubieras hecho al tipo que te robó? O sea, creo que es una fantasía que cada víctima de la delincuencia tiene, ¿no? Yo les quería preguntar a Claro. cada uno, ¿qué métodos encontraron ustedes después de un acto traumático ligado a la delincuencia para poder sobrellevar ese momento y seguir Coño, adelante qué con sus buena vidas? pregunta. Mira, yo en lo personal, lo que he hecho cuando eso pasa es, uno, cagarme de la risa. Dos, contarlo, ¿no? Hacerlo como anecdótico, intentar olvidarme rápido de eso y simplemente hacer que no defina eso para nada mi bienestar. O sea, al final creo que las cosas materiales, por más típico que suene, dan igual con tal de que el tipo no te meta un tiro, todo bien, ¿sabes? O no te viole o no te, no sé, no haga algo así que de verdad pueda dejar una marca emocional en ti. Si de verdad que te pongan una pistola enfrente te puede traumar, sí, pero más allá de eso no te está haciendo daño. O sea,
Yo creo que con tal de que no te hagan nada, todo bien. Así, brother, tómalo todo, take it, me da igual. Sí, respira hondo y sigue con tu vida y refúgiate en el humor. Ajá. Yo no tomé eso que dice Pedro, yo más bien me fui por el lado de enclaustrarme en la fantasía. Y yo pensé que haber vivido estas situaciones de violencia ameritaban que yo me metiera en artes marciales. Yo me metí en artes marciales de muy temprano, justamente fue por eso. O sea, desde que me pasó este evento que les estaba comentando cuando tenía 13, me metí poco tiempo después en artes marciales, porque yo dije, yo necesito aprender a defenderme, yo necesito tratar de volver a tener esta sensación de control sobre mi vida, no quiero volverme a sentir Vulnerable. tan desvalido, tan vulnerable, exactamente, tan vulnerable, tan desvalido, tan impotente. Esa es la palabra que estaba buscando, tan impotente, porque realmente eso es lo que te queda. De hecho, a mí, otro de los cuentos que les iba a comentar, que creo que, bueno, Pedro es el único que se sabe este cuento, fue cuando tenía más o menos como 15 años. Me recuerdo un día que discutí con mi mamá de esas típicas cosas que uno discute cuando es adolescente. Y mi papá actuó como mediador y nos pusimos a hablar en el balcón del apartamento. Era un piso 6. Y estábamos, bueno, hablando del problema que había tenido con mi mamá y no sé qué, etcétera, etcétera. Y vemos cómo un policía se bajó de su moto para comprar en la parte de abajo del edificio, donde había una farmacia 24 horas. Ya eran como las 10 11 de la noche más o menos. Y en ese momento que nosotros estamos hablando y que el policía está esperando lo que sea que fue a comprar, se paró un motorizado, con lo que nosotros le decimos en Venezuela un parrillero, es decir, dos chicos en una moto. El chico que estaba en la parte de atrás de la moto se baja, sacó una pistola, le pegó 4 tiros, o por lo menos creo recordar que fueron 4 tiros, la verdad es que no recuerdo muy bien. Y cuando ya el policía había caído al suelo unos pocos instantes después, le robó la pistola y el tipo ni siquiera salió corriendo, sino que lo hizo. Una de las cosas que más me impresionó de esta situación fue, uno, que la violencia real no se parece ni un poquito a la violencia que uno ve en la ficción, pero ni un poquito. O sea, no salen como estos chorros de sangre brutales, no hay estas explosiones del balazo, nada. Eso fue lo primero que me impresionó, que de verdad era tan distinto a lo que uno estaba acostumbrado en películas o en videojuegos. Y luego lo segundo que me impresionó fue lo mecánico de la acción, lo rutinario que fue para este tipo el bajarse de la moto, pegarle unos tiros a otra persona y sin ningún tipo de problema quitarle la pistola y luego regresarse tranquilamente a la moto. Y evidentemente los tipos nunca los atraparon, la gente del edificio auxilió después de que mi papá y yo nos pusimos a gritar cuando el tipo se monta en la moto y se va, y mi papá y yo empezamos a gritar por plena desesperación, y la gente del edificio salió a auxiliar a este hombre que pocos momentos después ya estaba desangrándose en una camioneta de uno de nuestros vecinos, quien lo fue a llevar para el hospital, pero murió en el trayecto. Y la verdad es Terrible. que eso, más otras historias que lamentablemente no nos da tiempo de contar, fueron lo que cambió mi perspectiva con respecto a la forma como uno reacciona a la violencia. Y Así es. yo, después de eso y de otros eventos que me pasaron, yo estaba convencido, te lo juro, yo estaba convencido, y todavía se me ha costado, me ha costado un poco a través de terapia quitarme esta idea de encima de que yo me voy a morir en Venezuela porque me van a pegar 4 tiros. Yo desde ese momento yo estaba seguro, pero seguro. Y no fue sino hasta que yo llegué para España, cuando me bajé del avión, casi me pongo a llorar porque yo dije, no puedo creer que sobreviví. No lo puedo creer. Y no voy a volver. No voy a volver. No voy a volver porque tengo este miedo tan profundo dentro de mí, de que en cualquier momento yo piso Venezuela, y como a mucha gente le ha pasado, que hasta en el propio aeropuerto de Maiquetía, en el propio aeropuerto Simón Bolívar, te pegan 4 tiros para robarte, dentro del aeropuerto. Mira, y con eso les hice esta pregunta y de hecho se relaciona de una manera bien extraña a lo que acabas de contar. Para contarles de algo que le pasó a mi hermana. Ella estaba comiendo con sus amigas y mi mamá y un grupo de madres de familia de la escuela en ese tiempo, muy pequeñita, en una Pizza Hut, y desafortunadamente coincidió con un asalto. Entonces se metieron a robar en la pizzería
Ellas se escondieron bajo la mesa, bueno, ya se imaginarán, ¿no? O sea, tipos con pistolas, amenazando con violar a las niñas, o sea, la pesadilla de cualquier padre de familia, de cualquier persona. Y ella, afortunadamente no les pasó nada a ellas, fuera de tener que presenciar esto, pero el trauma fue tan grande, tan profundo en mi hermana, que por años ella no podía estar sola en casa. Ella tenía una desconfianza absoluta con todo. Y extrañamente, lo que parece, y esta es mi teoría, tal vez en un rato la podemos invitar a que me diga que estoy hablando de estupideces, pero mi teoría es que ella logró sanar ese trauma al mudarse a vivir a la ciudad más peligrosa de Ecuador. Que para mí, cuando me dijo me voy a mudar a Guayaquil, a mí me sonó como que en serio, de todas las personas que conozco, tú te vas a mudar a Guayaquil. Como con todo el miedo que tienes, te vas a mudar a una ciudad muy peligrosa. Y creo que exponerse a ese peligro y enfrentar eso en su día a día y encontrar maneras de evitarlo en el día a día, le hizo a ella volver a ganar confianza en lo que sea, pues, o por lo menos a no tener miedo. Y creo que ya con esto voy concluyendo yo también mi opinión del día de hoy. Desafortunadamente creo que también estoy un poco de acuerdo en algo que dijo Pedro, que como que ya te tocó vivir en esto, encuentra maneras. Y creo que no hay de otra. Y creo que muchos de los asaltos que pasan en la calle a veces son cuestiones evitables si es que tú estás alerta. Entonces, personalmente yo creo que me he salvado de unos 3 asaltos solo porque vi al ladrón antes de que me robe. Y el ladrón entendió que yo le vi. Y casi nunca van a querer robar a alguien que ya les vio. Siempre van a irse por el más distraído. Y sí, pues si te tocó vivir en esto, por lo menos ten presente de que caminar en la calle en Latinoamérica no es algo que haces mientras escuchas un podcast, mientras escuchas nuestro podcast. Caminar en Latinoamérica es la actividad que estás haciendo cuando estás en la calle. Eso es todo lo que haces y tienes que dedicarle toda tu energía a esa actividad. Ojalá algún día cambie. Yo quiero decir que la delincuencia es algo que yo aborrezco desde mi más profundo ser. Nunca voy a entender la gente que se hace malandra o chora y tal. Bueno, cada quien tiene su excusa, ¿no? Su mejor... no, es que nací así, es que tal. Bueno, yo lo que quiero decir es que, Andy, esas experiencias horribles te pueden marcar full. A mí también me marcó una experiencia cuando yo era niño que, para long story short, íbamos en un carro y nos robaron otro carro y la mamá de la amiga con la que yo estaba solo gritaba, brother, por favor, tengan piedad, estoy con niños pequeños. Nosotros teníamos como unos 7, 8 años así. Y igual manera me pusieron una pistola en la cabeza con esa edad y me bajaron del carro, ¿sabes? Entonces era así como que, wow, qué heavy que es el mundo. Cuando eres chamito es como fuerte. Yo quiero una vez más llamar a todos ustedes, la gente que nos está escuchando, a enviarnos sus comentarios. Si tienen una anécdota, un cuento interesante que quieren compartirlo con nosotros, estamos completamente abiertos a escucharlo. Mándennoslos a nuestro email, déjenlo en sus comentarios y coméntenlo por Facebook, por todas nuestras redes, sin ningún miedo. Nosotros vamos a estar igual comentando en los próximos episodios sobre las opiniones o sobre las historias de ustedes. Bienvenidos todos esos comments. Creería que yo estoy más o menos listo por aquí. Esta es mi opinión. Y no sé, Gabriel, ¿quieres cerrar con alguna cosa? Sí, voy a cerrar con una reflexión un tanto controversial, sobre todo con el tema que mencionó Andy, de que lo que más le provoca a uno cuando uno sufre esa situación es matar al tipo que te vejó, que te procuró ese dolor. Y la verdad es que, sobre todo tomando en cuenta que gracias a este argumento el tópico de la pena de muerte se ha hecho muy popular en Latinoamérica, voy a lanzar unos datos que capaz sean controversiales por lo contraintuitivos que son, pero eso no le quita que sean verdad. Y es el hecho de que incrementar las penas, que ha sido como la respuesta, digamos, populista de muchísimos políticos,
no siempre se traduce en menos hechos delictivos. O sea, matar malandros, matar delincuentes por matar delincuentes, no se traduce en una sociedad más segura. Y de hecho, por ejemplo, muchos estudios señalan que la pena de muerte ya de por sí no sirve para disuadir a los criminales, más bien por el contrario. Hay incluso ciertos investigadores que señalan que más bien puede agravar el delito, porque cuando el delincuente se siente acorralado y piensa que si de todas maneras cuando lo vayan a agarrar lo van a matar, bueno, ¿por qué? O sea, ¿qué sentido tendría para él abstenerse de aumentar la gravedad del crimen? No lo tiene. Y efectivamente eso es lo que pasa con los criminales que ven la vida de esa manera, que lamentablemente en Latinoamérica son muchísimos. Adicionalmente a esto, instaurar la pena de muerte supone un gasto tan alto para el Estado, mucho más de lo que uno pudiese imaginarse, que sale muchísimo mejor encarcelarlo de por vida que meterlo en pena de muerte. De hecho, en los Estados Unidos los criminales pueden pasar hasta 39 años esperando su ejecución en zonas de la prisión que son sorprendentemente más privilegiadas que las de la población común. De hecho, se ve una vida mejor esperando que te ejecuten que realmente en cadena perpetua, porque las instalaciones no están sobrepobladas, a los prisioneros se les permiten más libertades, la comida, han dicho muchos prisioneros, que es sustancialmente mejor que la de la población común, y es más, para que se queden locos, y cierro con esto, el caso más famoso de un prisionero pidiendo el cambio de cadena perpetua a pena de muerte es el de James Robertson, quien asesinó a su compañero de celda y accedió a confesar el crimen si lo cambiaban al death row para que fuera ejecutado porque sabía que iba a tener una mejor calidad de vida. Y ustedes dirán, pero bueno, Gabriel, nosotros no queremos eso, porque ya de por sí los tribunales no funcionan, los jueces están comprados, las cárceles tampoco funcionan, y como nada funciona, nosotros lo que queremos es que el policía que vea a un delincuente robando le pegue 4 tiros y listo. Plomo a lampa y todo solucionado. Ok, vale, está bien, objeción válida. Lo que ustedes no saben es que ese experimento ya se está haciendo en Latinoamérica. Vamos a poner el caso de Venezuela porque es el país que más conozco. Entre 1999 y 2018, Venezuela ha registrado más de 330.000 muertes violentas, según los estudios del Observatorio Venezolano de Violencia. Cifras, por cierto, que son, a mi parecer, bastante conservadoras, porque Latinoamérica es un despelote y uno nunca tiene cifras reales a la mano, y de hecho hay gente que dice que esas cifras son 350.000, otros que dicen que rozó los 400, bueno, en fin, vamos a quedarnos con las cifras más bajas. Ya de por sí, con las cifras más bajas, para ponerlos en contexto, esas son aproximadamente 40 muertes al día. 40 personas que perdieron la vida o en un asalto o en un secuestro, bueno. Ya ustedes se van haciendo la idea. De esas 40 personas, 15 fueron asesinadas por organismos de seguridad del Estado. 15 personas, o sea, casi la mitad. 15 personas que, por cierto, ni a usted ni a mí nos consta que eran delincuentes porque nunca pasaron por el debido proceso legal. Nada de esto ha reducido la delincuencia en Latinoamérica. Más bien, muchos expertos argumentan, como ya venía diciendo en el podcast, que las ejecuciones extrajudiciales solo agravan el problema. ¿Quién iba a pensar que todas las cosas en esta vida no se pueden resolver a punta de plomo? Y si la solución no está en caerle a plomo a los malandros, entonces ¿en dónde está? Ya eso me lo van a tener que responder ustedes, los que nos están escuchando, porque yo personalmente no tengo ni idea. Bueno, chicos, eso fue nuestro episodio de hoy. Recuerden dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales en @opinólogospodcast, y nos pueden encontrar en YouTube y en todos los lugares donde se encuentran podcasts hermosos y fantásticos. Nos vemos la próxima semana. Y si les gustó el episodio, no olviden suscribirse en donde sea que nos estén escuchando. Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts o YouTube. Y si quieren disfrutar de contenido extra, síganos en nuestras redes sociales en @opinólogospodcast. Y recuerden que esto solo fue una opinión.